El tema de esta noche se titula Las promesas del pacto eterno. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, gracias nuevamente por otro día de vida, y no cualquier día, sino un día en el cual podemos venir a tu casa de oración, que podemos venir a estudiar tu palabra juntos, que podemos venir a cantar y alabarte, como escuchamos por medio de las voces de estos jóvenes. Gracias, Padre, porque no hay mejor lugar que estar en tu casa. Pedimos, Padre, que ahora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo nos dirija para que no solamente tengamos comprensión de ella, sino que podamos deleitarnos, disfrutarlo y querer vivir conforme a ella. Gracias, Señor, nuevamente por este privilegio. Bendice a todos los que se encuentran, todos los que están en las transmisiones, escuchando, viendo, y también los que se encuentran o los que vienen de camino. Bendícenos, Padre, y te lo pedimos todo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que hemos estado estudiando. ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Qué tema? ¿El tema de qué? El tema del Evangelio eterno, ¿verdad? Así comenzamos con el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno son las buenas nuevas. Le hago una pregunta. El Evangelio son... Vamos a hacer un quiz. A mí me gusta siempre empezar los temas con un quizecito para ir viendo cómo va el aprendizaje. El Evangelio eterno son las buenas nuevas ¿de qué? De salvación, ¿verdad? El plan de salvación. Dice Romanos 1:16, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios. ¿Para qué? Pero ahí no dice poder de Dios. ¿Qué dice en el griego? El Evangelio de Cristo es que Él, ¡pum!, ¿verdad? El poder de Dios, la explosión de Dios, ¿para qué? Para salvarnos. La pregunta entonces, es ¿para salvarnos de qué? ¿A qué vino Cristo? Para salvarnos del pecado. Amén. La salvación es salvarnos del pecado. Pero habíamos hablado también que tenemos que ir un poquito más profundo, no tan superficial en lo que es el pecado. Ciertamente el pecado es transgresión de la ley, esa es la definición más clara, más abarcante, pero podemos profundizar un poquito más y entender el pecado, porque es importante entender las dimensiones, o yo le llamo los aguijones del pecado, ¿verdad? Y el pecado tiene 3 aguijones. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son los 3 aguijones del pecado del cual Cristo nos vino a salvar? La penalidad del pecado, el poder del pecado y ¿qué más? La presencia del pecado, ¿verdad? La penalidad por el pecado, ¿cuál es? La muerte eterna, eso ya lo estudiamos, ¿verdad? El poder del pecado, ¿en dónde reside? La culpa en nuestras tendencias, en nuestros hábitos pecaminosos, ¿verdad que sí? Que tanto hemos heredado, ¿verdad? Pero también hemos ido desarrollando en ese contexto. Ahí está el poder del pecado, donde Pablo explica en Romanos capítulo 7 que lo bueno él lo quiere hacer, pero que no puede. Y lo malo que no quiere hacer, no lo deja, ¿verdad? Este pecado, dice él, que mora en mí. Él está hablando de esas tendencias, esos hábitos, el cual nos incapacita para vivir en armonía con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Y por último, ¿qué cosa más? La presencia del pecado. ¿Y cuál es la presencia del pecado? El mundo de violencia, de guerra, de muerte, de enfermedades, de sufrimiento, de la vejez, ¿verdad que sí? Todo eso, la presencia, el enemigo sigue estando aquí. Entonces, esas son las 3 dimensiones del pecado. Por lo tanto, el plan de salvación, que es el plan de salvarnos del pecado, de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. En otras palabras, el plan de salvarnos del pecado o de restaurarnos nuevamente en su presencia. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que nos ha separado de Dios? El pecado. Entonces, el plan de salvación es ¿qué? Es restaurarnos para que podamos morar en la presencia de Dios. Miren cómo lo dice en esta cita del deseado de toda la gente. La misma esencia del Evangelio, ¿cuál es? La restauración, que el ser humano pueda morar nuevamente en la presencia de Dios, y el pecado impide eso, y por eso Dios entonces envía el plan de salvación. Ahora la próxima pregunta. El Evangelio eterno es el plan de salvación para salvarnos del pecado. ¿Y cómo es que Dios nos va a salvar de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado? ¿Cómo? ¿Por medio de él? Ya se les olvidó. ¿Por medio de qué? Ahí lo dice. Del pacto eterno con Cristo. Amén. El pacto eterno con Cristo. Dice y estudiamos que desde antes de la fundación del mundo, el Padre, ¿qué hicieron? Hicieron un pacto, ¿verdad que sí?
Y dice el pacto antes confirmado por Dios para ¿con quién? Para con Cristo. ¿Antes de qué? Antes de la creación del mundo. Ya el Padre y el Hijo habían acordado. Llegaron a un pacto, ¿verdad? Un convenio. ¿Para qué? Para salvar y redimir a la raza humana. Desde antes de habernos ni siquiera creado, ya Dios lo había hecho. Entonces la pregunta, ¿cuándo somos perdonados, redimidos, aceptados y reconciliados con Dios? ¿Cuándo lo somos? Pregunta importante. Estudiamos esto en el pacto eterno desde la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Algunos versículos que dicen, Primera de Pedro 1:18, ya somos redimidos y perdonados desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, ya somos aceptados y hechos para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Tito 1:2, desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos dio la esperanza de la vida eterna. Segunda de Timoteo 1:9, desde antes de la fundación del mundo ya fuimos salvos por un llamamiento santo, una obra santa. Lucas 1:74 dice, desde antes de la fundación del mundo, en el pacto eterno, ya Dios ¿qué? Prometió que pudiéramos vivir en santidad y en justicia. Vayan conmigo porque no lo hemos leído. Vayan conmigo al libro de Lucas. Quiero que lo vea conmigo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y yo sé que hay personas que ven eso y dicen, oh, no, Carlos. Eso que tú estás hablando, no, eso no es. No se preocupe. ¿Qué? Me han dicho de todo ya. Vamos a resolver las dudas que podrían surgir en cuanto a esto. Es difícil para nosotros entender que desde antes de la creación ya fuimos perdonados, ya fuimos redimidos, ya somos aceptados, ya somos familia. Dice la Biblia que ya Dios nos ha dado la salvación. Amén. Desde antes de usted haber nacido, desde antes de usted haber sido creado, ya Dios te dio la promesa de la salvación. Amén. ¿Para qué? Para que ningún ser humano se jacte y diga, esto es mío. Jamás en la vida, ya todo fue dado desde antes. Lucas capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Vayan conmigo por favor al versículo número 70. Lucas 1:70. Lucas 1:70. Nota cómo lo explica aquí. Lucas 1:70. Estamos leyendo Lucas 1 porque la promesa del pacto eterno de que Dios nos iba a dar el poder para vivir en santidad y en justicia. ¿Cuántos están ahí? Dice aquí, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Pregunta, ¿ya Dios nos prometió salvación de nuestros enemigos, de Satanás y de este mundo? Sí. Dice aquí, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su ¿qué? De su santo pacto, del juramento. El pacto es un juramento, una promesa que hizo Abraham, nuestro padre. El miércoles vamos a estudiar la historia de Abraham, que nos había de conceder. ¿Qué es lo que nos iba a conceder? ¿Qué era la promesa que Dios hizo? Que librados de nuestros enemigos, sin temor, ¿qué cosa? Les serviríamos ¿cómo? En santidad y en justicia, ¿cuándo? Delante de Él, ¿cuándo? Todos nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Promete o no promete la Biblia que Dios dijo desde antes de la creación del mundo, desde antes los santos profetas hablaron, que Dios hizo un pacto, una promesa de misericordia en el cual Dios nos iba ¿qué? A librar de nuestros enemigos y nos iba a dar el poder para que pudiéramos servirle en santidad, en justicia? ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice entonces? ¿Cuándo somos perdonados, redimidos, aceptados y reconciliados con Dios? Antes de la creación de Dios, antes de la creación, ya Dios había regalado a la humanidad su aceptación, su redención, su perdón y su reconciliación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en la cruz del Calvario es que esa promesa que ¿de qué? Se confirma, es ratificado el pacto con la sangre de Cristo Jesús. Pero la promesa fue dada ¿desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo sabemos que Dios cumple su promesa? Ahí está. Amén. Ahí está explicado, ahí está prometido en la cruz del Calvario. Ahora, alguien me podría decir, no, Carlos, usted está equivocado. Como alguien que puso en una de las redes sociales. No. Nosotros tenemos que arrepentirnos para entonces ser perdonados, para entonces ser reconciliados, para entonces ser aceptados. Tenemos que arrepentirnos primero y entonces Dios me perdona, entonces Dios me acepta. Noten, por ejemplo, usan estos versículos, Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, ¿verdad? Noten, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, uno parece que se metió en un dilema. Perdóname, pero la Biblia no se contradice.
Si la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había aceptado, ya Dios nos había redimido, entonces ¿cómo podemos explicar estos versículos que parecen indicar que es que tenemos que arrepentirnos, verdad? Pues sencillo. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que se conoce como lo que es la gracia objetiva o la gracia universal con la gracia subjetiva o la gracia personal. ¿A qué me refiero? Cuando Adán pecó, ¿qué le dijo Dios a Adán en Génesis capítulo 2? El día que comas del árbol, ¿qué cosa le dijo? Ciertamente morirás, ¿verdad? En otras palabras, el día que comas del árbol, la humanidad dejará de existir, se acabó, dejas de vivir. Eso es lo que dice ahí. Mucha gente dice, no, que empezó a morir espiritualmente. No. La palabra morir, cuando Dios le dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás. La palabra morir es la palabra mud, que significa dejar de respirar, dejar de ser. Porque en ese momento, al Adán rechazar a Dios, entonces, ¿qué iba a pasar? Estaba rechazando la vida porque la vida viene de Dios. No tenemos vida incondicional aparte de Dios. La vida es un regalo que Dios le da a la humanidad. Y cuando Dios le dijo eso a Adán, se supone que ¿qué? Que fueran sentenciados ahí y murieran. ¿Están conmigo? Toda la humanidad estaba representada en Adán. ¿Pero qué ocurrió? Adán no murió, ¿verdad que no? No, Adán fue perdonado. Y cuando Adán fue perdonado, toda la humanidad fue perdonado en él. ¿Amén? De manera general, objetiva, universal. Así es, hay diferentes términos que usan los teólogos para explicar esto, ¿verdad? Vamos a verlo, vayan conmigo por favor al libro de Romanos. Quiero que lo vean bíblicamente, porque yo puedo hablar y saben que yo hablo, pero quiero que lo veamos bíblicamente. Quiero que noten cómo lo explica. Dios entonces nos dio en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, un perdón que era un perdón judicial, se conoce como un perdón legal, que era mediante Él, mediante Cristo, para todos los seres humanos. Y por medio de ese perdón, por medio de esa gracia que Dios le dio a la humanidad en Adán, es por la razón por la cual el ser humano vive, la razón por la cual el ser humano come, la razón por la que el sol y la lluvia caen sobre buenos y malos, porque toda la humanidad se encuentra bajo ese perdón o esa gracia que Dios le concedió a la humanidad en Adán. ¿Están conmigo? Porque Adán como representante de la humanidad. Noten lo que dice Romanos capítulo 5. ¿Cuántos están ahí? Versículo 6. Porque Cristo, Romanos 5, 6, porque Cristo cuando aún éramos ¿qué? Débiles. A su tiempo murió ¿por cuánto? ¿Cuántos dicen amén? Habíamos hablado de la predestinación calvinista, ¿verdad? Que dicen que Dios arbitrariamente determina quién se va a salvar y se va a perder independientemente. Eso no es lo que dice aquí. Y ellos dicen que Cristo solamente murió por los salvados. La Biblia no enseña eso. Aquí dice que Cristo murió ¿por quién? Hasta por los impíos. Amén. Cristo murió por Hitler. Cristo murió por toda la humanidad. Por cada ser humano que ha vivido sobre esta tierra. Y por eso cada ser humano puede disfrutar de la vida en esta tierra. Porque Dios le dio una segunda oportunidad a toda la humanidad. No solamente a los salvados. Sigue diciendo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió ¿por qué pecadores? Por todos los pecadores en los cuales tú y yo, todos participamos y de los pecadores yo soy el primero. Pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre. ¿Quiénes son? Todos justificados en su sangre. Por él seremos ¿qué cosa? Salvos de la... Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué dice aquí? Siendo enemigos fuimos ¿qué? Esto le quita la obra humana. ¿Están conmigo? Porque ya éramos enemigos, éramos pecadores y ya nos había reconciliado en Cristo Jesús. Amén. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora brinquen al versículo, noten esto, versículo número 18. Pudiéramos ir más, pero por asunto de tiempo. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. ¿Vino qué? La condenación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Están conmigo? En Adán 1, Adán es representante de la humanidad, que vino la condenación. Adán, Dios le dijo, el día que coman del árbol, ¿qué cosa? Ciertamente morirá. La condenación iba a caer sobre la humanidad. Pregunta, ¿la condenación cayó sobre Adán? No.
Claro que no, porque estamos vivos hoy en día. ¿Sobre quién cayó la condenación? Sobre el cordero sacrificado en Génesis capítulo 3. Amén. El cordero representaba a Cristo que pagó por nuestra condenación y tomó nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la condenación. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Vino a... ¿cuántos? Todos los hombres la justificación de ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Ahí está explicado, familia. Todos éramos condenados en Adán, pero ¿qué ocurrió? Cristo tomó el lugar de Adán, el segundo Adán. Y gracias a que Cristo tomó ese lugar, ya la raza humana no nace condenada, la raza humana nace con un Salvador, nace perdonado, amén. Y por eso dice la justificación de ¿qué? La justificación de vida, ¿cuánto? A todos los hombres, a todos los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es difícil romper con el esquema, ¿verdad? Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Enseña que toda la humanidad se encuentra bajo lo que se conoce como este término, justificación universal, justificación objetiva, ¿verdad? Todo el ser humano ahora mismo tiene esta libertad de vivir y de expresarse, pero ¿cuál es el problema? Está la parte subjetiva, está la parte personal donde ahora Dios permite que todos tengamos esta vida, ¿para qué? Para responder ante el amor de Dios. Hay una historia en la Biblia que lo explica de una manera muy linda. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Si la persona acepta y se entrega a Dios, entonces recibe lo que es la justificación por la fe, que es un cambio que Dios hace en el ser humano, una transformación que Dios le da. Ahora mismo todo ser humano está viviendo bajo la gracia de Dios, la gracia universal objetiva. ¿Están conmigo? Pero hay una gracia personal que el ser humano personalmente tiene que responder ante esto. Dios nos da esta oportunidad para que el ser humano pueda ver, para que pueda ver la bondad de Dios, para que el ser humano pueda ver el amor de Dios, para que el ser humano pueda conocer cuán bueno es Dios. Y luego, ¿qué hace el ser humano? Entonces el ser humano tiene la libertad de ¿qué? De decidir si quiere ser agradecido y aceptar el regalo, o también lo puede hacer ¿qué? Rechazar. Noten cómo lo explica en el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Cuántos están ahí? El Evangelio de Juan, perdón. El Evangelio de Juan, vamos al capítulo 9, disculpen, el capítulo 9. Noten esta historia que interesante. Dice, al pasar Jesús vio un hombre como ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que ¿qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Versículo 6. Diciendo esto, escupió en tierra e hizo lodo en la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó con cosa. Le hago una pregunta. ¿Este ciego le pidió a Jesucristo que lo sanara? No. Él no le pidió a Jesucristo que lo sanara. Jesucristo, ¿qué cosa hizo? Lo sanó, le dio la vista. ¿Con qué propósito, con qué fin? Para que pudiera ver. ¿Están conmigo? Ahora, noten lo que sucede en el capítulo 9. Saben que entonces va a los fariseos y los fariseos le dicen, pero mira, ¿quién es él? Y dice, yo no sé quién fue, pero yo sé que me sanó. Y pecador no puede ser porque nunca se ha visto que alguien nacido ciego en la historia de este mundo haya quedado con vista. Así que yo no sé lo que ustedes quieren decir quién es ese hombre, pero ese hombre ¿qué? Ese hombre me dio vista. ¿Amén? Pregunta, ¿había aceptado a Jesucristo ese señor? No, pero ahora sabía que la razón por la cual veía era ¿por qué? Por aquel que le dio vista. Amén. Noten entonces lo que ocurre. ¿Saben todo el derrame con los fariseos? Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ahora viene, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees que yo soy aquel enviado? ¿Y qué le respondió él? Y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él le dijo, creo, Señor, ¿y qué? ¿Están conmigo?
¿Qué hizo Cristo? Le dio vista. ¿Con qué propósito? ¿Para qué le dio vista? Para que tuviera la oportunidad de ver quién es aquel que lo sanó, quién es aquel que le dio vista y después que respondió y dijo, creo que tú eres el Señor. Amén. Esa es una evidencia de cómo Dios le ha dado una oportunidad a toda la raza humana. ¿Para que qué? Para que todo ser humano pueda tener la oportunidad de ¿qué? Reconocer quién es la luz, reconocer quién es aquel que nos creó, reconocer quién es aquel que murió por nosotros y el ser humano pueda responder. Podía no haber respondido, pero este Señor respondió. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la otra manera que pudiéramos decirlo es, imagínate que te dan un regalo y cuando abres el regalo dices, wow, pero qué regalo más grande, ¿verdad? ¿Le ha pasado que los niños o las niñas les hacen un regalo y dicen, oh, wow, y lo tiran al lado y no lo usan? ¿Verdad que sí? Pero fue regalado. Y sigue siendo ese regalo de ese niño, de esa niña, independientemente de lo que haga con él. Pero muchos a veces toman los regalos y lo tiran. Me acuerdo ahora en estas navidades a una de mis sobrinas, bueno, a la hija de mi prima, que es como mi prima. Y le dieron un regalo y cuando lo abrió chiquitita ella, y lo abrió y dijo, ¿y qué es esto? Le dieron como ropa. Entonces cuando uno es chiquito, como, ¿qué es ropa? Yo quiero un juguete. ¿Verdad? Y así hizo, ¡pum! Y lo tiró. Así hace mucha gente con el regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Regalo de perdón, el regalo de conciliación. Mira, ya está regalado, es tuyo. Te lo di en Cristo Jesús. Pero hay otros que abren el regalo y dicen, wow, qué regalo más grande. ¿Y qué cosa empiezan a hacer? Empiezan a jugar y a disfrutar de ese regalo. ¿Están conmigo? Eso es lo que hace Dios con esto, familia. Nos da el regalo y dice, ¿qué tú quieres hacer con el regalo? Es tuyo. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. ¿Y ahora qué? Ahora empiezo a disfrutar de esos bienes, empiezo a disfrutar. Eso es lo que estos versículos están diciendo aquí. Aquí arrepentidos y confesar nuestros pecados para recibirlo. ¿Está hablando de qué? Está hablando del ser humano respondiendo a la gracia ya personal subjetivamente. Amén. Lo ha aceptado y ahora empieza a disfrutar oficialmente del perdón de los pecados, de la victoria, de las promesas de Dios. Ahora lo empieza a disfrutar porque lo recibió con gozo, con gratitud y ahora lo pone en acción. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que el pacto eterno con Cristo que hablamos el sábado en la tarde, estamos hablando de un concepto objetivo, un concepto de lo que Dios ha hecho por todos los seres humanos. Ahora vamos a entrar en lo que son las promesas y condiciones del pacto eterno, pero de manera como personal, ¿verdad? Cuando el ser humano responde ante lo que Dios ha hecho, ¿cómo entonces es esa experiencia y lo que se ve? Vamos a empezar con las promesas. Hay, según mi estudio, ya llevo como 2 años estudiando esta temática, yo he encontrado más de 22 promesas del pacto eterno. ¿Cuántas promesas? 22. Obviamente no da tiempo a estudiar las 22 aquí. Y sigo estudiando y sigo estudiando y sigo encontrando más y más y más promesas. Solamente vamos a hablar de 3 promesas que están directamente relacionadas con el problema de ¿qué? Con el problema del pecado. ¿Cuáles son los 3 aguijones del pecado, hermanos y hermanas? La penalidad por el pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Entonces, ¿qué usted cree si este es el problema? ¿Cuáles van a ser 3 de las promesas principales que Dios le va a otorgar al ser humano? El perdón de los pecados, la victoria sobre el pecado y la erradicación y eliminación del pecado de este mundo para siempre. Algunos dicen amén, algunos están gozando con eso. Escúchame bien, hermano y hermana. Las promesas del pacto eterno, el evangelio eterno, Dios nos promete que va a perdonarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, la penalidad que iba a caer sobre el ser humano cayó sobre Cristo y usted entonces y yo podemos recibir ¿qué cosa? Perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Usted no recibe el perdón de los pecados porque usted es lindo, porque se porta bien, porque vienes a la iglesia. La única razón por la cual nosotros recibimos el perdón de los pecados es porque Cristo murió por ellos. Amén. Esa es la única razón. Y Cristo entonces nos da que no tenemos que recibir la condenación del pecado, que es la penalidad o la muerte eterna. ¿Cuántos están conmigo? Pero vamos a suponer que usted está perdonado. Gloria a Dios. Pero usted sigue siendo esclavo del pecado. Le doy un ejemplo. Quizás lo han escuchado antes. Si yo soy adicto a la heroína y yo vengo ante el Señor y le digo, Señor, perdóname porque he visto cómo la droga, soy esclavo de la droga.
soy esclavo de este Buda. Robando, mintiendo, he destruido mi matrimonio, he destruido mis hijos, perdí mi trabajo, lo he perdido todo, Señor. Le he hecho mal a tanta y tanta gente a causa de esta esclavitud que yo tengo, de esta adicción que tengo, Señor. Señor, perdóname, te fallé a ti, Señor. Tan bueno que eres conmigo, tan bueno que has sido conmigo. Señor, perdóname y recíbeme, por favor. Pregunta, ¿el Señor lo perdona, sí o no? Claro que sí, pero sigue siendo un adicto. Entonces, la promesa del pacto eterno no es que Dios solamente iba a perdonar nuestros pecados, sino que Dios también nos iba a dar la victoria sobre el pecado. Para que el pecado no siga dominando nuestra vida. Amén. ¿Recuerdan en Juan capítulo 8 que decía Cristo? ¿Ustedes son qué? El que hace pecado es esclavo del pecado, pero luego ¿qué dice? Pero yo vine para libertarlos del pecado. Para que no sigan siendo esclavos de eso y que puedan vivir vidas nuevas, vidas consagradas, vidas victoriosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y alguna gente dice, pero ven acá, ¿no es el perdón suficiente? ¿No es suficiente que Dios me perdone? ¿Qué ustedes creen? No es suficiente que Dios me perdone porque Dios me va a dar un cuerpo nuevo. No, hermano y hermana, porque aquí el problema, recuerden, no es la naturaleza caída. Ese no es el problema principal. Ciertamente no ayuda, no me malentiendan. Pero el problema principal no es nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Porque Adán y Eva y Lucifer y los ángeles, todos esos que cayeron, tenían naturalezas perfectas y aún pecaron. ¿Están conmigo? El problema en donde reside, aquí arriba, es donde está el problema. Entonces Dios no solamente con resolver el problema del cuerpo, darnos un cuerpo nuevo, no se resuelve el problema porque Adán y Eva ya tenían cuerpos nuevos y como quiera desobedecieron a Dios. El problema entonces Dios lo tiene que resolver ¿dónde? Aquí arriba. El problema principal son las decisiones que hacemos basadas en una comprensión correcta de quién es Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el método número uno que Satanás hace para que el ser humano peque y desobedezca a Dios? Distorsionar el carácter de Dios. Eso es lo que hace. Eso es lo que hizo en Génesis capítulo 3. Dijo que Dios te dijo eso. Dios te mintió. Dios es un egoísta. Dios es un mentiroso. No le creas a Dios. Y entonces, ¿qué viene a la mente de Eva? Bueno, si Dios no es tan bueno como yo pensaba, entonces, ¿por qué obedecerle? ¿Por qué servirle? Entonces, Dios tiene que transformar nuestra manera. Dios tiene que ¿qué? Restaurar el carácter de Dios, su imagen en nosotros, para que el ser humano entonces diga, wow, Dios sí que es bueno, Dios sí que es maravilloso, Dios sí merece que yo le sirva y Dios sí merece que yo le dé toda mi vida y toda mi mente y todo mi corazón. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, y por último, el perdón de pecados, la victoria sobre el pecado y ¿qué más? La erradicación del pecado de este mundo para siempre. Vamos a suponer que que recibimos el perdón de pecados. Vamos a suponer que recibimos el poder por medio del Espíritu Santo, para no seguir siendo esclavos del pecado y nuestra naturaleza. Pero ¿saben qué? A pesar de esas dos, todavía vivimos en un mundo donde hay sufrimiento, dolor, muerte. ¿Están conmigo? Entonces el Evangelio eterno, el pacto eterno es que Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Dios no solamente quiere darnos victoria sobre el pecado, sino que Dios quiere erradicar y eliminar la presencia del pecado y de la maldad y de Satanás de este mundo para siempre. Ese es el Evangelio eterno, hermanos y hermanas. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer y esas son las tres promesas principales del Evangelio eterno. Se los voy a mostrar ahora en Génesis capítulo 3. Vayan conmigo. En el mismo principio, estas mismas tres promesas. ¡Ay, no salió la imagen! Estamos tratando de resolver el asunto de la imagen. La imagen que aparece ahí es la imagen de la mujer parada sobre la luna y el dragón o la bestia la está atacando. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 está la perfección de Dios. Todo es bueno en gran manera. Todo está lindo, precioso y hermoso. ¿Verdad? Y Dios le pone una pequeña prueba de lealtad a Adán y Eva. Le hago una pregunta. ¿Dios le pidió a Adán y Eva si querían nacer? No. ¿Qué es la vida entonces? Un regalo, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿le gusta esto? Todo lo he hecho para ustedes, ¿verdad? La comunión, tu esposa, tu esposo, la tierra, todo es para ustedes. ¿Le gusta? Sí, si ustedes quieren mantener las cosas así y quieren disfrutar y seguir deleitando y ser agradecidos por lo que he hecho por ustedes, entonces ¿qué? Obedezcan. ¿Tenían Adán y Eva la capacidad para obedecer a Dios, sí o no? Sí, porque tenían cuerpo, tenían una naturaleza perfecta, no tenían nada de eso. En el capítulo 3, entonces sabemos lo que ocurrió. Satanás, ¿qué hace?
ataca el carácter de Dios. Satanás miente. Satanás usa dos cosas. Número uno, Satanás que usa para que el pueblo de Dios peque en contra de Dios, distorsiona el carácter de Dios. Y número dos, ¿sabe lo que utiliza? Una bestia. ¿Una qué? ¿Qué es la serpiente? Una bestia. En Apocalipsis, ¿qué usa Satanás para desviar al pueblo de Dios de que obedezcan a Dios? Distorsionar el carácter y la bestia. Nada ha cambiado, hermanos y hermanas. Lo mismo, la misma historia repetida. ¿Están conmigo? Noten lo que ocurre. La mujer y el hombre deciden desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ya están cuestionando y dudando de que si Dios verdaderamente es bueno, si Dios merece, ¿verdad?, que le sirvan y que le honren. Y noten lo que ocurre en el versículo número 14. Y el Señor Dios le dijo a la serpiente. ¿A quién le está hablando? Por cuanto esto hiciste, maldito serás de entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ahí no termina Dios de hablarle a la serpiente. Y pondré enemistad entre ¿qué? Entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, pero tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. En otras versiones lo explica un poquito mejor. Lo que le está diciendo es, mira, esta simiente que va a salir de la mujer, que es la promesa, esto es el pacto eterno aquí. Este es el evangelio que está siendo predicado aquí. Dios le está diciendo, de esta mujer va a salir una simiente y tú le vas a dar una herida cortante, una herida mortal a esa simiente, pero esa simiente va a vencer la muerte y va a venir ¿a qué? A aplastarte la cabeza. ¿Cuántos están conmigo? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le hago una pregunta. Si Dios tiene que poner enemistad, ¿y la mujer qué representa? El pueblo de Dios. Si Dios tiene que poner enemistad entre el pueblo de Dios, entre sus hijos, con Satanás, ¿qué significa eso? Que había amistad, había armonía. ¿Están conmigo? Después del pecado, el ser humano, ¿cómo está? Ahora el ser humano está en armonía con Satanás. Están en amistad. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Dios dice, yo voy a traer enemistad. ¿Están conmigo? Yo voy a romper con esa enemistad que existe con nosotros. Y esa armonía que existe con Satanás, yo la voy a romper. ¿Cómo la voy a romper? Con la simiente. Hermano y hermana, Dios no está airado con nosotros. Dios no está en enemistad con nosotros. ¿Están conmigo? Dios, hermanos y hermanas, quiere ser nuestro amigo. La enemistad de quién existe, de parte de quién viene. Colosenses 1:21. También nosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en qué? Y éramos extraños enemigos ¿de quién? Romanos 8:7. Por cuanto la mente carnal es ¿qué? Enemistad con Dios, porque no, ¿qué cosa? No se sujeta a la ley de Dios. ¿De quién existe la enemistad con Dios? En la humanidad. Empieza con Satanás y luego pasa al ser humano. Y el ser humano entonces ¿está qué? Está enemistado con Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué promete Dios en Génesis 3:15? Yo voy a romper con esa enemistad. Amén. Y yo voy a traer al ser humano nuevamente en armonía con mi voluntad. ¿Cómo? Con la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es lo que rompe con la armonía que existía entre la humanidad y Satanás y la enemistad que existía entre Dios y la humanidad. Dios ¿qué hace? La rompo. Y ahora, ¿qué? Ahora el ser humano va a notar que yo no soy su enemigo, que yo soy su amigo. Y ese es el plan, familia. Dios promete en el pacto eterno de Génesis 3:15, que es lo que está aquí, vamos a ver la cita ya mismo, que el dominio de Satanás sobre la humanidad, ¿qué cosa? Llegaría a su fin. Iba a romper con ese dominio. Y la promesa de ahí es que el corazón humano, donde existía la armonía y amistad con Satanás y el pecado, iba a ser roto, iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser destruido para siempre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y cómo Dios iba a romper con esa enemistad? ¿Cómo lo va a lograr? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 que dice en el versículo número 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo Dios rompe la enemistad de la mente carnal del ser humano que está enemistado con Él? ¿Cómo Dios lo rompe? Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Cordero muere en Génesis capítulo 3. La condenación, ¿vino o no vino? Dios dijo, ¿qué cosa? El que come, van a morir. Y se acabó. ¿Hubo muerte ese día?
Sí, pero no de Adán y Eva, sino de ¿quién? Del Cordero. ¿Qué representaba qué? Ya hablamos que representaba a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 13:8, el Cordero de Dios que fue inmolado del principio del mundo. Dios que le estaba mostrando desde Génesis capítulo 3, su amor, su gracia, su misericordia con la humanidad. Dándole ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. ¿A quiénes? A toda la humanidad. Porque no salió Caín de Adán y Eva, ¿sí o no? Sí. Dios también tenía gracia y misericordia con Caín, sí. ¿Pero qué hizo Caín? Lo rechazó. Rechazó el regalo que Dios le había dado en Cristo Jesús, prometido desde antes de la fundación del mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo, amén, hermanos y hermanas? Y por eso, familia, vemos en Génesis capítulo 3 que la penalidad del pecado, pagado, ¿por quién? Por el Cordero. El poder del pecado, roto. ¿Cómo? Roto por medio de ¿quién? La simiente. Dios le dijo la simiente que sale de la mujer. En otras palabras, el ser humano ¿qué iba a hacer? Iba a vencer a Satanás. Ahora le hago una pregunta. Esa promesa de Génesis 3:15 de que Dios le iba a dar a la simiente victoria sobre Satanás, ¿esa victoria era solamente para la simiente? Porque muchos piensan, Cristo es el único que podía vencer a Satanás. Cristo es el único. ¿Qué dice la Biblia? Vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Es que se lo tengo que compartir. Me vino a la mente ahora. No lo tenía en plan. Pero a veces Dios le recuerda a uno unos versículos que son demasiado sabrosos. Romanos capítulo 16. Es la promesa de victoria de la simiente que es Cristo Jesús en Génesis 3:15. Una promesa de victoria solamente para Cristo para vencer a Satanás y vencer el pecado. ¿O esa promesa es para toda la humanidad? Porque en Cristo estamos representados toda la humanidad. Noten Romanos capítulo 16. ¿Cuántos están ahí? Versículo 20. Subráyalo y póngalo al lado si usted le escribe en su Biblia. Génesis 3:15. Porque noten lo que dice aquí. Y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? Bajo los pies de Cristo. No, ¿bajo quiénes? Bajo nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? La promesa de victoria de la simiente es una representación de una victoria sobre toda la humanidad. En otras palabras, la victoria de Cristo sobre Satanás y el pecado es nuestra victoria. Porque nos encontramos ahora representados en Cristo Jesús. Y si Cristo obtuvo la victoria, la promesa dice, la simiente la obtuvo y ustedes también la van a obtener. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué le digo esto? Porque si hay algo que me hierve la sangre es escuchar cristianos, especialmente líderes, decir que usted nunca podrá vencer, que usted nunca podrá vivir una vida de santidad. Eso será imposible en esta tierra. Eso existirá solamente cuando haya un cambio en este cuerpo. Es que el problema no viene con el cuerpo, ya establecimos. Entonces la victoria tiene que ser ahora y tiene que ser aquí, como ya vimos lo que dice Lucas. Noten Apocalipsis 3, capítulo 21. Cristo dice, al que venciere, ¿a que venciere qué? A Satanás y al pecado. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como ¿qué? Así como yo he vencido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Mi victoria es tu victoria. Mi victoria es fácil. Si yo pude, ustedes también podrán tener esa misma victoria sobre el enemigo, sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Noten aquí, Patriarcas y Profetas, capítulo 32. El pacto de la gracia, ¿cómo se le llama? El pacto de la gracia. Aquí tenemos otro nombre. Ya tenemos varios nombres que hemos ido acumulando. Y recuerden que el miércoles vamos a mirar esta lista con más detenimiento. Se le llama pacto de misericordia, pacto de redención, pacto consejo de paz y pacto de gracia al pacto eterno. Sigue diciendo, el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre ¿dónde? En el Edén. Cuando después de la caída se dio la promesa divina. ¿La promesa de quién? De que la simiente de la mujer heriría a la serpiente ¿en dónde? En su cabeza. Ahora, se establece primeramente con el ser humano. O sea, desde que el ser humano cae, ¿qué hace? Mucha gente dice, no, la gracia de Dios comenzó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Eso no es lo que enseña Génesis capítulo 3. La gracia y la misericordia de Dios, el pacto que hace Dios con la humanidad, ahí mismo. El ser humano cae y ahí mismo Dios muestra su amor y misericordia. Amén. Y se le llama el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, fue presentado. Sigue diciendo. Este pacto puso al alcance de algunos. ¿Para quién era este pacto eterno? Para toda la humanidad. Amén. Puso al alcance de todos los hombres. Ahora,
¿qué puso al alcance de todos los seres humanos? ¿Qué es lo que Dios le prometió y les regaló a todos los seres humanos? Noten lo que dice. Número 1, ¿qué cosa? El perdón. Número 2, la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en el futuro mediante ¿qué cosa? La fe en Cristo. Pregunta, ¿nosotros podemos tener victoria para vivir en conformidad y en armonía con la palabra de Dios en contra del pecado? Sí. ¿Gracias a qué? A la gracia de Dios y a la fe de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, ¿qué cosa? ¿Les prometió qué cosa? La vida eterna. Ustedes pensaron que yo me había inventado la lista. Perdón de pecados, victoria sobre el pecado y erradicación y eliminación del pecado de este mundo ¿para cuándo? Para siempre. Ahí están los tres problemas principales del pecado. Ahí están resueltos los 3 problemas. Amén. Clarito, directo. Ahora usted preguntará y dirá, pero Carlos, ok, vimos el perdón cuando muere el cordero. Vimos que Dios prometió darle al ser humano el poder para vencer como Cristo mediante la gracia y la fe. Pero ¿dónde vimos en Génesis capítulo 3 donde se prometía la vida eterna? Porque si hiciéramos un estudio completo pudiéramos ver como por toda la Biblia aparecen estos conceptos en todo. Pero solamente estoy, por asunto de tiempo, enfocándonos en Génesis capítulo 3. ¿Será que en Génesis capítulo 3 Dios promete la vida eterna? ¿Será que en Génesis capítulo 3 los mismos 3 problemas que surgen a causa del pecado, Dios promete resolverlos en el mismo Génesis capítulo 3? Ya prometió el perdón, ya prometió la victoria en la simiente. ¿Será que también está prometida la vida eterna en Génesis capítulo 3? Y usted dirá, ¿en dónde está prometido ese asunto? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, se lo voy a mostrar. Génesis capítulo 3 para mostrárselo. Génesis capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 22. Y el Señor Dios, Jehová Dios, dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y ¿qué? Y viva para siempre. Le hago una pregunta, ¿el ser humano tiene inmortalidad incondicional? No. ¿La inmortalidad o la vida eterna proviene de qué? De que comamos del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el recurso o la fuente donde Dios comparte su inmortalidad con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Mira, ya el pecado ha entrado, vamos a poner el árbol de la vida a un lado, vamos a resolver el problema del pecado y entonces seguimos. Noten lo que dice, versículo 23. Y lo sacó el Señor el Jehová del huerto del Edén para que lo labrase de la tierra que fue tomada. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para quitar el camino del árbol de la vida. Ahí no dice para quitar el camino del árbol de la vida. Nadie dijo amén. ¿Por qué no dice para quitar? Sino para guardar. ¿Qué está implicado? Que en algún momento el ser humano iba a poder volver a tener acceso al árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida no iba a continuar, la vida iba a cesar porque iban a dejar de comer del árbol, pero en algún momento futuro Dios promete aquí, sin decirlo, está implícito, no explícito, que ¿qué? Pero después cuando Dios resuelve este problema por medio de la simiente, entonces el ser humano podrá volver a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y implícito también en esa promesa está la resurrección. ¿Por qué? Porque todos van a morir, pero ¿cuál es la promesa? Pero hay vida eterna. Entonces, la promesa de la resurrección está aquí también. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Aparece eso en Apocalipsis, sí o no? Sí, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Por lo que están viendo, porque no estamos nosotros solamente aquí, sino que también tenemos personas que nos están viendo y escuchando en diferentes partes del mundo, para confirmar que yo no estoy hablando de lo que eras aquí, de que Dios guardó el árbol, en otras palabras, lo protegió del ser humano, porque si el ser humano come del árbol, entonces el pecado iba a durar para siempre. Dios resuelve el problema del pecado. ¿Y qué ocurre en Apocalipsis capítulo 21? Versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Versículo número 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Si no hay muerte, significa que los que están ahí han ¿qué? Han resucitado. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo entonces tendremos vida? ¿Cómo es que continuará la vida si la vida es dependiente de Dios y la vida, la inmortalidad no es incondicional? Apocalipsis 22,
Versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y del uno del otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya fue quitado la separación, ahora Dios le da al ser humano nuevamente acceso porque ha sido destruido. Satanás ha sido destruido, el pecado, la justicia de Dios, el carácter de Dios ha sido restaurado. ¿Y qué dice ahí? Que produce 12 frutos cada mes, su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y versículo 3, y no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido eliminado, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué es qué? El carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la promesa, familia. Ahora, ahí están las tres promesas. La promesa del perdón del pecado, la promesa de la victoria sobre el pecado y la promesa de la erradicación, eliminación del pecado de este mundo para siempre. De manera resumida lo acabamos de ver, ¿sí o no? Génesis capítulo 3, el problema. En Génesis, Apocalipsis 21 y 22, el problema resuelto. ¿Amén? Pero ahora la pregunta es, ¿y cuál es la condición? ¿Cuál es nuestra condición? Esto es lo que nos han metido en la cabeza. Y esto fue lo que me metieron en la cabeza a mí también. Inocentemente, ignorantemente, nosotros tenemos sin darnos cuenta una línea fina de legalismo entre nosotros. Hay una línea muy fina de legalismo que ni siquiera yo mismo me daba cuenta de que yo era un legalista. ¿Qué fue lo que nos enseñaron? Sencillo, esto fue lo que nos enseñaron. La obediencia es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno. Carlos, tu parte es obedecer. Esa es tu parte. Si tú obedeces, entonces disfrutarás ¿de qué? Disfrutarás de las bendiciones y de las promesas de Dios. Hay un problema serio. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema con esta frase? Y esta frase la tomé yo de literatura nuestra, para que sepan. Esto no me lo inventé esta frase. Literalmente tomé esta oración de documentos nuestros. Le hago una pregunta. ¿Cuál es el problema con eso? Que la obediencia es nuestra condición, obligación en el pacto eterno para poder recibir. ¿Alguien lo dijo? Es que nosotros no somos capaces de obedecer. Nosotros somos incapaces. Adán y Eva podían, tenían la capacidad de hacerlo. Pero ¿cómo Dios nos va a pedir como condición la obediencia cuando Dios sabe que no somos capaces de obedecer? Por eso decía la cita, este pacto puso al alcance de la humanidad, ¿qué cosa? La ayuda de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder obedecer, ¿cómo? En lo futuro, ¿mediante qué? La fe de Cristo. Nosotros somos incapaces de vivir vidas rectas y justas en conformidad con la perfecta santidad y justicia de Dios que son manifestadas en los 10 mandamientos. Usted y yo somos incapaces. Entonces le hago una pregunta. ¿Sería justo que Dios me pida a mí como condición que yo tenga que obedecer? No, no es justo. Y Dios lo sabe que no somos capaces de obedecer, hermanos y hermanas. ¿Están conmigo? Así que por favor, toma esta frase de la cabeza y mira, hágale, ahí sí hay una raya. La obediencia no es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno. ¿Cómo? La obediencia no es, hermanos y hermanas, la condición, obligación de Dios para con nosotros en el pacto, porque Dios sabe que no tenemos la capacidad, no tenemos la inclinación a la obediencia. ¿Qué es la obediencia entonces? La obediencia es la promesa de Dios para con nosotros en el pacto eterno. Es uno de los regalos que Dios nos da en el pacto eterno. Dios dice, te voy a dar la capacidad y el poder para que obedezcas. ¿Están conmigo? Cuando el ser humano reconoce y ve la bondad de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 4, cuando el ser humano ve la bondad de Dios, el amor de Dios y todo lo que Dios ya ha hecho por el ser humano desde antes de la fundación del mundo y todos los regalos y las promesas que ya se nos han dado, el ser humano ¿qué hace? Señor, ¿cómo no arrepentirme? ¿Cómo no ver mi pecado en la ley de Dios y decir, Señor? Pero ¿qué dice el ser humano? Pero Señor, yo soy incapaz de obedecer. Yo no quiero seguir viviendo en pecado porque el pecado mató a Cristo. Señor, perdóname, pero yo no quiero seguir viviendo en pecado. Yo no quiero seguir viviendo en contra de tu ley. ¿Y qué hace Dios? Pues arréglatela. ¿Eso es lo que dice Dios? No. Vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Noten aquí. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13.
Vamos a ir al versículo número 20. La obediencia, hermanos y hermanas, no es la condición de Dios para nosotros en el pacto eterno, en el Evangelio. La obediencia es la promesa de Dios para nosotros. Amén. Él nos promete dar el poder para poder vivir en conformidad con su ley. Hebreos capítulo 13. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice versículo número 20. Presten atención a esto. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿por medio de la qué? ¿La qué? La sangre del pacto eterno. ¿Qué hace la sangre del pacto eterno? Os haga ¿qué? Aptos. ¿Qué es lo que hace la sangre? Nos hace aptos. ¿Qué otra palabra para aptos? Nos capacita. ¿Qué más? Nos habilita. Excelente palabra. ¿Están conmigo? Es la sangre del Cordero, la sangre del pacto eterno, es la que nos capacita, nos habilita y nos hace apto ¿en qué? En toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios, haciendo ¿qué? Él en nosotros, ¿qué cosa? Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, ¿qué? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice? La sangre del pacto eterno es la que nos ¿qué? Nos capacita, la que nos habilita para que podamos hacer su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Él lo produce en nosotros. Él nos da la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa del Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios, el Espíritu Santo es una de las promesas del pacto. Dios dice, te daré mi Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te arrepientes, para que veas, para que abra los ojos. ¿Para qué? Para que entonces yo ponga en ti ese anhelo, ese deseo de vivir conforme a mi palabra. Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en nosotros produce, ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo produce y después Dios nos capacita y nos habilita para que podamos vivir en conformidad. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que la palabra obediencia, cuando la vemos en la Biblia, verdaderamente, cuando pensamos en obediencia como lo encontramos aquí en el mundo. Terrenalmente en el mundo, la obediencia es cumplir con reglas o con leyes. Y cuando el Estado dice, por ejemplo, ahí hay una luz roja, ¿qué tú haces? Mi parte es que yo tengo que cumplir y tengo que parar. ¿Están conmigo? Entonces cuando venimos a las cosas de Dios decimos que Dios me está pidiendo obediencia. Entonces ¿qué dicen? Yo tengo que hacerlo. Dios dice que lo hago. Voy a hacerlo. Con mis fuerzas, como un buen soldado. La palabra obediencia en la Biblia no significa eso. Porque Dios sabe que no tenemos la capacidad de obedecerlo. La palabra en la Biblia, la palabra que se utiliza para la palabra obediencia, lo que significa es una entrega o un sometimiento de amor. Amén. Es una entrega al amor de Dios y Dios entonces produce en nosotros y nos da el poder para cumplir con esa exigencia de la ley. Pero tenemos una mentalidad terrenal que es parte, no estoy diciendo todo lo tenemos, donde yo voy a hacer las cosas bien, Señor, hoy sí que me voy a portar bien. Hoy. Y caemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestras propias fuerzas. Durante estos temas que nos van a quedar, vamos a resolver ese problema. ¿Cuántos están conmigo? Para que no sigamos nosotros cayendo en el mismo hoyo y seguimos. ¿Cuántos de ustedes? No levanten la mano. ¿Cuántos seguimos en lo mismo? En lo mismo. En la misma intemperancia. En el mismo pecadito. En el mismo error. En el mismo chisme. ¿Verdad? Todo. Me incluyo. ¿Por qué? Vamos a resolver ese problema y les voy a mostrar la solución que da la palabra de Dios para ese problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Le hago una pregunta. Según este versículo, ¿qué viene primero? ¿El pacto o la obediencia? El pacto viene primero. ¿Están conmigo? El pacto viene primero. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no tenemos la capacidad de obedecerle. ¿Están conmigo? Dios nos capacita, Dios nos habilita, Dios nos da el poder del Espíritu Santo para que la misma vida que Cristo vivió, usted y yo la podamos vivir también. Para que también como Cristo vivió en perfecta armonía con la voluntad del Padre, haciendo y viviendo en toda buena obra, así usted y yo también podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos de ustedes no quieren vivir vidas consagradas y vidas en armonía con la voluntad de Dios? Noten lo que dice. Lo leímos, pero ahora le voy a leer otra parte.
El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. La ley de Dios fue la base de este pacto, que es el pacto eterno, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre o la humanidad a la armonía con la voluntad de Dios, colocándolo en posición de ¿qué? De poder obedecer la ley de Dios. ¿Están conmigo? El pacto, ¿qué es? El pacto es la promesa de Dios, donde ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere restituirnos en armonía con su voluntad, en armonía con su justicia. ¿Para qué? Colocándonos donde ¿qué? Podemos obedecer su santa ley y vivir en conformidad. ¿Cuántos dicen amén? Noten el camino a Cristo. Es la fe y solo ella, no tus esfuerzos, no tu poder, no tu inteligencia, no tu capacidad, no tu adiestramiento, no nada de eso. Es la fe y solo la fe la que nos hace participantes de la gracia de Dios y de Cristo y nos capacita ¿para qué? Para obedecer. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Cómo yo sé cuando estoy viviendo por fe y viviendo por obras? ¿Sabes cómo? ¿Cómo yo sé la diferencia entre vivir por fe y vivir por obras? Porque todos decimos que vivimos por fe. Inconscientemente no nos damos cuenta que estamos viviendo por obras. ¿Saben cómo saber la diferencia entre vivir por fe y vivir por obras? Los resultados. ¿Lo entendieron? Los resultados. Cuando usted cae en lo mismo, le hago una pregunta. ¿En quién usted estaba dependiendo? ¿En usted? Porque el poder de Dios es infinito y nunca sufre derrotas. Cuando aprendemos a confiar en lo más difícil en esta vida, hermanos, y vamos a hablar de eso durante los días que nos quedan, lo más difícil en esta vida es aprender a vivir por fe. Es lo más difícil. Y queremos, pero inconscientemente seguimos metiendo la cuchara para ayudar a Dios. No se pierda miércoles, porque vamos a ver una historia donde el ser humano sigue metiendo la cuchara y la sigue embarrando. ¿Y Dios qué dice? ¿Cuándo me vas a dejar trabajar? Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita tu corazón. Porque cuando metemos la ayuda, queremos hacer las cosas como nosotros creemos o como nosotros queremos. ¿Y qué hace Dios? Está bien. Cuando me avisas, cuando me dejas a mí obrar. Y después caemos y decimos, ay Señor, ¿por qué no te escuché? Y esa es la vida. Un constante tira y jala, ¿verdad que sí? Un entrando y saliendo constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir por fe. Vamos a ver el viernes, el sábado en la mañana. Vamos a ver cómo Cristo, aprender a vivir la fe como Cristo la vivió. Utilizando el santuario. ¿Qué es la obediencia? Miren, para mí esta es la definición más linda y más hermosa de lo que es la obediencia. No he encontrado una definición más linda para lo que es la obediencia. ¿Cuál es? Noten esto. La obediencia es el servicio y la lealtad de amor. Esa es la mejor definición de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? El servicio y ¿qué? Y lealtad de amor. ¿Qué implica servicio y lealtad? Que usted se ha sometido a aquel que es su Señor. Y usted le dice, Señor, heme aquí estoy. Esa es la verdadera prueba del discipulado. Esa es la mejor definición de obediencia que yo he encontrado en el mundo. Y noten lo que sigue diciendo. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo. ¿Y lo qué? Y nos capacita ¿para qué? Para obedecerlo. Recuerden, la obediencia no es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno. Ya se lo mostré en Hebreos capítulo 13 y se lo puedo mostrar de muchas maneras. Sino que la obediencia, ¿qué es? Es la promesa de Dios para nosotros. ¿En qué? ¿Qué tenemos que hacer? Creer en esa promesa y dejar de estar tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la parte difícil. Noten lo que dice Colosenses 1:29. Por lo cual también ¿qué? Ahí está Carlos, yo tengo mi esfuerzo, yo tengo que trabajar. Luchando según ¿qué? Su poder, el cual obra poderosamente en... Le hago una pregunta, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Salirnos del medio. Ese es nuestro trabajo. Someternos, ponernos en el lugar en donde podemos permitir que Dios haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Esa es nuestra lucha. Es salir del medio y decirle, Dios, heme aquí, envíame a mí. ¿Están conmigo o no están conmigo?
¿Cuál es ese poder que obra poderosamente en mí? Vayan conmigo, por favor. Vayan conmigo a 2 de Pedro. ¿Cuál es ese poder? Ya lo sabemos, pero vamos a dejar que la Biblia lo explique de una manera hermosa, linda y preciosa. ¿Cuántos están gozando? Amén. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1. Miren, si hay un versículo que nos debe llenar de gozo, son estos versículos aquí. 2 de Pedro capítulo número 1. Vamos a ir al versículo número 3. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuál es ese poder que obra poderosamente en mí? Que con ese poder no hay manera de que el pecado y Satanás te venza, ni la tentación te venza nunca, porque es el poder, es la omnipotencia de Dios obrando en el ser humano. Noten lo que dice, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la... ¿Qué es la piedad? La santidad. Es vivir una vida santa, es vivir una vida en armonía con Dios. Eso es lo que es la piedad. Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida de piedad y de santidad nos han sido dados por medio de ¿qué? Su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel, de Cristo, que nos llamó por su gloria y ¿qué? Y excelencia. Noten lo que dice el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son las preciosas y grandísimas promesas? Que yo te voy a dar mi Espíritu Santo y Él va a hacer la obra en ti para que tú puedas vivir en armonía conmigo. Esas son las promesas del pacto eterno, una de las muchas. ¿Para qué? ¿Para qué nos da esas promesas? Para que por medio de ellas llegamos a ser ¿qué cosa? ¿Participantes de qué? De la naturaleza. Hermano y hermana, ahí dice que Dios nos, ¿qué? Nos hace participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina creó el universo de la nada. La naturaleza divina no tiene y no conoce victoria, no conoce derrota. La naturaleza divina nunca ha perdido. ¿Están conmigo? Y ese mismo poder que creó todo de la nada, ese mismo poder que resucita a un muerto, ese mismo poder que levantó el vientre de Sara, de la muerte lo levantó, ese mismo poder divino mora en el creyente. ¿Para qué? Para que este cuerpo muerto en pecado pueda resucitar y vivir para justicia y para santidad. Para eso Dios, la resurrección no es solamente levantar un muerto físicamente, aunque propiamente eso es, pero es más levantarnos de la muerte del pecado para levantarnos y vivir una vida de justicia y una vida de poder. Amén. Noten, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, el poder infinito de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Para qué? Para que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué hace el poder divino? Hace que podamos huir de la concupiscencia, hace que podamos vivir conforme a su santa y divina voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Noten esta cita, esto es una cosa espectacular lo que le voy a leer. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente, ¿qué cosa? Participante de la naturaleza divina. Ya está explicando lo que es participar de la naturaleza divina y noten cómo termina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. ¿Para qué? Para vencer todas las tendencias hacia el mal, sean hereditarias o cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¡Pum! Para el que me dice a mí, es imposible vencer en este mundo. Eso no es lo que dice ahí y eso no es lo que dice la Biblia. Dice que con el poder infinito de Dios no hay nada que podamos vencer. No hay ninguna debilidad de la carne, no hay ninguna tentación, no hay nada que podamos vencer. ¿Amén? ¿Quién es usted cree que el que quiere que creamos que no podemos tener victoria y vivir en armonía con la palabra de Dios y la ley de Dios en este mundo? Satanás. Entonces cuando una persona me dice a mí, Carlos, es imposible para nosotros vencer en este mundo, en mi mente le digo, apártate de mí, Satanás. No se lo digo en persona, no se lo digo en voz alta porque entonces no podría entrar en un diálogo con la persona sobre el asunto. ¿Están conmigo? Pero eso está claro. Y noten la comparación. Vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, es lo mismo que ¿qué? Que Dios grabar su propio carácter en su
¿Qué es el carácter de quién? ¿Y el carácter de Cristo? ¿Qué viene con el carácter de Cristo? La fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es vivir en total dependencia, sumisión y consagración a la voluntad y a las promesas de Dios. Esa es la meta nuestra. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos la fe de Cristo. Amén. Pregunta, ¿pasará o no pasará? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir la promesa de Dios? Sí se va a cumplir. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Conclusión. El pacto eterno es el arreglo divino para restituirnos nuevamente en armonía con la voluntad divina, colocándolos en donde pudiéramos obedecer la ley de Dios. Amén. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué es el evangelio? Restauración. ¿Y cómo Dios nos va a restaurar? Nos tiene que ¿qué? Nos tiene que dar el poder para que podamos vivir en armonía. Pero antes de darnos el poder, primero tenemos que tener el deseo. Tenemos que tener el anhelo de no querer vivir como esclavos al pecado. Ver lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y decir, Señor, yo no quiero nunca deshonrarte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos entonces a la condición, ¿cuál es la condición? No es la obediencia. ¿Cuál es la condición? Entonces le dijeron a Jesucristo en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué contestó Jesús? Le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué qué? Que creas en el que te ha enviado. ¿Qué es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra condición? Creer. ¿Qué? Creer. Créele a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios tiene todo el poder. Dios necesita ¿qué? Nuestro corazón. Creer y vivir la fe de Jesús. Creer y caminar en esa fe. Creer y vivir en esa fe y creer. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios lo prometió, Dios lo hará. Amén. Dios no quiere solamente limpiarnos del pecado de la lepra. Dios quiere también restaurarnos para que no sigamos siendo esclavos. ¿Y qué es vivir la fe de Jesús? ¿Qué es vivir la fe de Cristo? Aquí está una definición espectacular sobre lo que es vivir la fe de Cristo. Es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Es caminar en Dios sin vacilación y descansar ¿en qué? Y descansar en su amor. Amén. ¿Es posible o no es posible esto? ¿Es posible o no es posible? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es crucificado? Someter el yo. Y ya no vivo yo, ¿más quién? Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo saber si estoy viviendo por fe o por obras? Los resultados te dirán. Cuando caes, cuando nuevamente nos entregamos y nos sometemos a los deseos carnales o a la tentación, es porque no nos hemos sujetado de Dios. Hemos confiado en nosotros. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Enseñarnos a vivir y a someternos completa y plenamente como Cristo lo hizo. Por eso Jesucristo nos dice en Juan 15:4-5, yo soy la vid y vosotros somos ¿qué? ¿El que qué? El que permanece en mí y yo en... ¿Cómo Cristo permanece en nosotros? ¿Por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo. Ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podáis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no solamente quiere limpiarnos, mis hermanos y hermanas, de nuestros pecados. Cristo quiere también darnos la victoria, darnos el mismo poder que Cristo vivió en esta tierra, para que lo que Él hizo, como mencionó en Juan 14, nosotros también podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la condición, creer y vivir la fe de Cristo. Y por último, todo esto está detallado y explicado ¿en dónde? En el santuario, familia. Todo está, no me salió la imagen del santuario tampoco, por ahí hay otra imagen del santuario. Hermano y hermana, la intercesión de Cristo en el santuario celestial es tan importante para nuestra salvación como lo fue su muerte en la cruz del Calvario. Vamos a ver que decía en Hebreos 13, ¿la sangre qué? La sangre del pacto eterno. La sangre tenía que ocurrir dos cosas con la sangre. No se estudia la segunda parte. Todo lo que nos enfocamos en la sangre derramada, gloria a Dios por la sangre derramada. Pero el santuario enseña que la sangre tenía que ser ¿qué?
esparcida. ¿Y qué es la sangre? La sangre que representa la vida. Cristo derramó su vida por nosotros y por medio de su intercesión como sumo sacerdote, ¿ahora qué él hace? Ahora imparte su vida. Nos habilita por medio de su propia vida, su propia poder, para que podamos vivir vidas en conformidad y perfección a la armonía, a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿es lindo o no es lindo lo que Dios quiere hacer con nosotros? Ustedes quieren, hermanos y hermanas, que Cristo no solamente nos impute su sangre, no solamente que haya derramado su sangre, sino también que imparta, que nos dé esa misma vida que Él tenía para que nosotros podamos vivir conforme a la armonía y en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen sí? Señor, estoy cansado de vivir esta vida de para atrás y para adelante y yo quiero, Señor, vivir una vida en armonía a tu voluntad. ¿Cuántos en esta noche quieren decirlo? Póngase en pie, decirle, Señor, estoy cansado ya del pecado, estoy cansado ya. Y la promesa está hecha. La promesa ya está hecha. Dios dice, Cristo dijo, estas mismas cosas que yo hice, que dijo, ustedes también lo harán. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no estamos viendo esto? Hermano y hermana, el miércoles vamos a contestar esto. El miércoles, ¿cuál es el tema? ¿Por qué fracasó el viejo pacto? Vamos a entrar nosotros en la historia de Abraham. Vamos a entrar nosotros en la historia del monte Sinaí el miércoles y vamos a empezar a desglosar por qué seguimos cayendo. ¿Por qué yo quiero vivir por fe, pero no lo logro, Señor? Yo quiero. ¿Cuántos quieren vivir por fe como Cristo? Tiene que venir el miércoles entonces. Y adivine quién no quiere que usted venga el miércoles. Porque Él sabe que aquí vamos a presentar el poder de Dios. Y la clave para que nosotros podamos vivir en armonía con la voluntad de Dios, que es lo que Dios anhela y es el propósito del pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el versículo que nunca quiero que olvides cuando salgas de este lugar? Vamos a leerlo todos juntos. Isaías 43:7. ¿Por qué tú estás vivo? Porque ¿qué dice la Biblia? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé. La razón por la cual Dios permite que cada ser humano viva y respire y esté escuchando y viendo es porque Dios quiere manifestarse en ti. Dios quiere que tú seas un instrumento de su gloria y que Dios obrando en ti puedas mostrarle a los demás las misericordias y las maravillas y el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser esos instrumentos de justicia y de santidad en este mundo? Amén. Les recuerdo antes de orar, si usted quiere, no los pude enviar, algunos me dieron sus correos, se los voy a enviar. Si quieren estas notas, si quieren y los materiales y recursos relacionados, libros que le voy a enviar en cuanto a esta temática para seguir estudiándola, me puede escribir a su correo electrónico o me lo puede también dar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. En este corto tiempo lo que es difícil poder entrar con mucha profundidad, Padre, pero hacemos lo mejor posible para que podamos quedar anonadados, maravillados con tu amor, con tu misericordia, con tu paciencia, con tu gracia, Padre, con tu pacto eterno. Qué buenas nuevas, Padre, que las promesas del pacto eterno están hechas en Cristo Jesús. Y que nuestra parte, Padre, es creerlas y vivir en ellas por fe. Ayúdanos, Señor, como dice el himno que estamos cantando, Señor. Grandes, Señor, son tus misericordias y tus maravillas cada día. Que podamos confiar y aprender a vivir por fe, que es lo más difícil. Ayúdanos, Padre, durante estos temas que nos quedan, para que podamos nosotros cada día consagrar nuestra vida y decir, Señor, estoy cansado de esta vida de patria y pa'lante. Estoy cansado de caminar entre victorias y derrotas. Yo quiero, Padre, aprender a vivir la fe de Cristo. Ayúdanos, Señor. Llévanos con cuidado a nuestras casas y bendícenos. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, dile que está al lado suyo, Señor te quiere dar victoria sobre el pecado.